Gloria a Dios. Un saludo a todos nuestros hermanos que nos escuchan en los diferentes puntos de la tierra a esta hora. Pedimos que sea Dios obrando en sus vidas y que sea Dios llegando a sus hogares, a sus oficinas, a su vida a hablar en este día. Gloria a Dios. Hoy vamos a ubicarnos en Mateo capítulo 15, verso 33 al 35, continuando el escudriñar del Evangelio de San Mateo. Vamos hoy a los versos 15, al capítulo 15, versos 33 al 35. Amén. Nos ponemos sobre los pies y vamos a orarle a Dios. Padre, gracias porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso con nosotros. Dejamos nuestra vida en tus manos, nuestro corazón y nuestra alma. Señor, tú eres el que colocas, dice tu palabra, tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y yo te ruego, Dios, que obres a misericordia, Dios, porque tú eres santo y bueno, Dios. Extiende tu mano de amor y de gracia, Padre. Y ayúdanos, Señor, en este tiempo, Dios, a entender tu palabra. Que ella caiga como agua fresca en nuestro corazón y nuestra mente, para que podamos discernirla y llevarla a práctica, Dios, porque tú nos enseñas, Dios, que debemos ser oidores, pero también hacedores de tu palabra. Ayúdanos a ser hacedores y no tan solamente oidores de tu palabra, Dios. Gracias, Señor, por estar en este tiempo y por la vida que nos regalas hoy para seguir contigo, Padre. Gracias, Jesús, por la vida de nuestro hermano Carlos, Señor Alba, quien viene hoy, mi hermana Janet, Dios, y todos los que regresan nuevamente, Dios, mi hermano César, Pacheco, Dios, los colocamos en tu presencia, Dios mío, y te oramos por ellos para que sea Dios fortaleciéndolos y guiándolos en este camino que no es nada fácil, pero no imposible de tomar, Padre. Que la bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo repose sobre este lugar, nos revele tu palabra, Dios, y permanezca en nuestro corazón ella para siempre. En Cristo Jesús. Gloria a Dios. Mateo capítulo 15, verso 33 al 35 dice: Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud grande? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y le dijeron: 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en la tierra. Amén. Gloria a Jesús. Pueden sentarse, mis amados. Hoy vamos a ver algo como que son los hechos, la fe y los sentimientos. Los hechos, la fe y los sentimientos. Vemos uno de los milagros que Dios hizo, o de las señales que el Señor hizo en su tiempo, mientras que estuvo acá. Y una de esas es darle de comer al hambriento. Y eso fue lo que él hizo allí. Y es un hecho que parece imposible para nosotros, pero no imposible para Dios. No sé cuántas veces tú has visto allá en tu alacena que solamente hay 2 o 3 cosas y que no tiene cómo hacer el alimento del día. ¿Se ha pasado alguna vez? Pero ¿a quién tiene que ir? ¿A quiénes fueron los apóstoles para decir que las personas tenían hambre? A Jesús, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos esa necesidad, ¿a quién tenemos que ir? A Jesús, a Jesús. No tenemos que ir al vecino a que nos fíe en el supermercado, no. No tenemos que ir a la mamá, al papá a pedirle que nos preste algo de alimento, no. Tenemos que venir a Jesús. Y entonces aquí se cumple la palabra de Mateo 6:33, que es la base de todo. Y dice, si buscan primeramente el reino de Dios, en este caso a Jesús, que fue lo que hicieron aquí los apóstoles, las otras cosas serán añadidas. Esta palabra se tenía que cumplir aquí y por eso Dios hizo la obra. Porque esa palabra, esas promesas de Dios se cumplen en nosotros. Él no habla por hablar, sino que todo lo que está escrito es verdad. Le dice a los apóstoles, dígales preguntó, ¿cuánto tiene? Y dieron apenas 2 peces y
y 5 panes. ¿Y qué hace el Señor? Les dice, sí, tranquilos que yo les voy a multiplicar para que coman todos. No, les dijo, háganlo sentar a todos. Háganlo sentar a todos. ¿Y qué hicieron los apóstoles? Obedecieron, ¿cierto? ¿Qué es lo que espera Dios de nosotros? Que obedezcamos su palabra. Ellos obedecieron. Y tal vez la multitud ni siquiera sabía para qué los hacían sentar. Tal vez pensaron, no, ya estamos cansados de estar de pie, porque pues en las enseñanzas de Jesús no estábamos cómodos como hoy, sino que estábamos allá o estaban allá al sol y a la lluvia se había, y incluso al sereno, porque duraron 3 días escuchando a Jesús. Y de pie muchos de ellos, y allá habían mujeres y niños. Dice que eran 5,000 hombres sin contar mujeres ni niños. Entonces, en medio de esa incomodidad, le creen a Jesús. En medio de esa incomodidad, le creen a Jesús. Y aquellos se sientan allí, tal vez con la expectativa de qué era lo que iba a pasar. ¿Y qué hace Jesús? ¿Qué fue lo que él hizo? Le oró al Señor, oró al Padre, le dio gracias al Padre, oró al Padre. Entonces, cuando nosotros tenemos esa escasez de alimento, Dios nos libre, porque Él siempre suple todas nuestras necesidades. Pero cuando tendríamos escasez de alimento, ¿qué tendríamos que hacer? Orar, dar gracias a Dios por lo que no tenemos y por lo que vendrá. ¿Sí? Eso hizo Jesús y nos deja ese ejemplo a seguir. Los hechos, la fe y los sentimientos, vamos a mirar, hay 3 aspectos que presentan la vida cristiana y que son vitales en nosotros. Y vuelvo, repito, son los hechos, la fe y los sentimientos. Entonces, vamos a mirar qué a veces nos impide recibir la bendición de Dios. Analicemos uno a uno, y es los hechos, la fe y los sentimientos. Los hechos son de Jesús, la fe es de nosotros. Y tenemos uno tercero que son los sentimientos. Pero es importante comprenderlos. Y es aún más importante que los tengamos en el orden correcto. ¿Cómo hacer para tener esos hechos, esa fe y esos sentimientos? Según a los Corintios 4:13, que la repetimos constantemente aquí, está ahí. Dice, ¿qué tenemos que hacer? Tener el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Creí, o cual hablé. Entonces vemos 3 cosas ahí. Estamos en el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Luego creemos antes de hablar, ¿cierto? Creemos antes de hablar. Clama a mí, yo te responderé, le dijo el Señor a Jeremías allá en Jeremías 33:3. Dijo, clama a mí, yo te responderé. Antes de abrir nuestra boca y clamar a Dios por lo que necesitamos de Dios, ya sea nuestra salud, ya sea nuestra parte económica, ya sea nuestra parte de alimento, tenemos que creer que vendrá. Si necesitamos un empleo, tenemos que creer que vendrá. Tenemos que creer que las puertas se abren antes de hablar. Antes de clamar al Señor, lo que Él espera es que nosotros creamos. Los apóstoles no cuestionaron a Cristo, le dijeron, pero ¿cómo? ¿Y para qué los hacemos sentar? Si solamente hay 2 peces y 5 panes, ¿para qué los hacemos sentar? No, ellos no cuestionaron, solamente obedecieron a Jesús. Y aquí la palabra nos enseña que debemos obedecer, y es estar en el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, ahí ya dice, y por lo cual también hablamos. Termina el apóstol Pablo enseñándonos esa parte.
Si tú necesitas hoy la provisión para pagar los recibos que están llegando muy caros últimamente, se triplicaron, y entonces, si necesitamos la provisión para eso, ¿qué tenemos que hacer? ¿A qué de lo que está escrito tendríamos que tener como base? Hace 8 días aprendimos que tenemos que tener la semilla para poder ver la cosecha, ¿cierto? Entonces necesitamos, ¿qué semilla necesitaríamos para pedir nuestro alimento, nuestra provisión de dinero? ¿Qué necesitaríamos? Sí, yo sé que es la palabra, pero ¿cuál? Los otros, ¿qué pasó? Unos se lo saben, otros no. Filipenses 4:19. ¿Qué dice Filipenses 4:19? ¿Qué le dijo Jesús de Nazaret a Satanás cuando lo tentó? Escrito está, ¿cierto? Escrito está. Entonces, ¿cómo le diríamos al Señor cuando vamos a clamar por nuestra provisión? Escrito está en Filipenses 4:19 que tú suplirás para este recibo, conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero tiene que creer la palabra, no de hablarla por hablarla, porque no somos loros que repetimos lo que escuchamos, no. Es lo que creemos, ¿cierto? Tenemos que creer para luego hablar. Dios quiere que tengamos fe. Y nuestra fe debe descansar en su palabra. De otra manera, no tiene valor. O sea, nuestra fe debe descansar en su palabra. De otra manera, no tiene valor. No tiene valor. Gloria a Jesús. De otra manera, no tiene valor. Ahí, en Isaías capítulo 30, verso 15, nos enseña. Porque así dice el Señor Dios, el Santo de Israel. En el arrepentimiento y en la calma está su salvación. En la serenidad y en la confianza está su fuerza. Pero ustedes no lo quieren reconocer. ¿Cómo dice esa? ¿Qué pasó? Entonces, ¿cómo debemos estar? En quietud, no angustiados, no preocupados. ¿Y qué va a pasar? No, cuando descansamos en el Señor, Él abre las puertas. Él abre las puertas. Mire que vino una hermana aquí de la iglesia hace 15 días y tiene un local por aquí en San Fernando y me dijo, pastor, llevo ya 6 meses y yo casi que vivo de ese local, no lo he podido arrendar. Estoy angustiada. Le dije, ese es su error. Yo, pero ¿cómo no voy a estar angustiada? Ese es su error. Porque tú no descansas en Dios. Tú no confías en Él. Tú no le crees a Él. Él lo hace. Solamente descansa en Él. Pero ¿cómo hago para descansar en Él? Tome su palabra, colóquela en tu corazón y descanse en esa palabra. Confíe en ella. Y el miércoles pasado vino a traer una ofrenda porque había arrendado su local. Hay que confiar en Dios. Hay que confiar en Dios. Nos fortalece, Dios es bueno y maravilloso con nosotros. Tenemos que aprender a creerle a Dios. A eso es que nos insta la palabra en este tiempo. Y es creerle a Dios. No es declare y después crea. No. La palabra dice... Primero es estar en el mismo espíritu. Mateo 18:19. ¿Sí? Nos enseña que debemos ponernos de acuerdo con otras personas. En este caso, yo creo que se pondrían de acuerdo allá esposa y esposo con mi hermano Carlos. Y Dios lo hace. Hay que estar en el mismo espíritu. Conforme dice a lo que está escrito. Yo no sé cuántos necesitan de ese favor de Dios, pero es conforme a lo que está escrito.
Luego dice, creemos y luego hablamos. No es hablar y luego creer, porque nos han enseñado las religiones, declara y crea. No. Es como dice Dios. Primero creemos y luego hablamos. Amén. Entonces, es lo que Dios nos envía. Y ahí, en Isaías 30:15, nos enseña a descansar, a esperar en Él. Un hecho es algo que en verdad se realiza. Un hecho es algo que es verdad. Cuando nosotros vemos los hechos de Jesucristo, son verdad, su palabra es verdad. Por ejemplo, 2 más 2 son 4. ¿Eso es verdad o es mentira? Es verdad, ¿cierto? Eso no se puede tergiversar. ¿Cómo? Es la verdad. 2 más 2 son 4. Y este es un hecho matemático. Y siempre ha sido cierto. Y siempre lo será, como la palabra del Señor. Siempre ha sido cierta y siempre lo será. Porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su palabra también es la misma ayer, hoy y por los siglos. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Juan 14:21. Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, ¿cuál es la base central que Dios nos pide? Los mandamientos, ¿cierto? Para demostrar nuestro amor a Dios, tenemos que tener los mandamientos. Dios nos está permitiendo construir la iglesia en este momento en base a sus mandamientos. Y tenemos que hacerlo. No estamos fuera de ellos. Luego es necesario tener esto bien grabado en la mente. Los hechos siempre son verdad, los hechos de Cristo. Si aquí el Señor dice que si guardamos sus mandamientos, no solamente le demostramos que le amamos, sino que Él se manifestará a nosotros. Él lo dice ahí. Eso es verdad. Puede que no creas un hecho, pero aún es verdad. Los hechos son verdad. Salmos capítulo 119, 142 dice, tu justicia eterna y tu ley, ¿qué? Tu ley es verdad, pero puede que tú no sientas que un hecho es verdad, pero aún es verdad. Juan 17, 17, ¿qué te dice? Santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Por qué la gente ahorita, por ejemplo, el sábado vamos a bautizar gente? Porque la palabra dice que deben ser bautizados. En eso se santifican y la palabra es verdad. Todo esto es verdad. La palabra es verdad. Solamente en ella nos santificamos. Ahora, la palabra fe, aquí miramos los hechos, pero ahora la palabra fe, estamos mirando los hechos, la fe y la verdad. Decíamos que los hechos son la verdad, es la verdad de Cristo. Ahora, la fe se usa 239 veces en la Biblia, y esto nos demuestra la importancia que le asignó Dios a la fe. En esas 239 veces que encontramos la fe en la palabra del Señor. Pero ¿qué nos dice Hebreos 11:1? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no vemos. Aunque no lo veamos, si la palabra lo dice, es verdad, es un hecho y se va a cumplir, se va a cumplir. La fe es aceptar lo que Dios dice por medio de su palabra. Y actuar sobre esta base es, si Dios dice, yo lo creo. Si Dios dice, yo lo creo. Y si Dios lo dijo, se va a cumplir. Yo lo creo. Y es todo. Yo lo creo y es todo. Hebreos 11:6. Pero sin fe, dice, es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que
le buscan. Es galardonador de los que le buscan. Pero pese a lo importante que es la fe, no puede sostenerse sola. La fe no puede sostenerse sola. Es algo así como que tengo una casa y no tiene muros, no tiene bases, no se puede sostener. En cualquier temblor se cae. Entonces tenemos que tener las obras. Las obras. ¿Y las obras son cuáles? Están en Mateo capítulo 25 del 34 en adelante, ¿no? Ahí después en casita la leen. Ahí están las obras de las que Dios nos pide que hagamos. Y una de esas obras estamos haciendo hoy aquí en el Alfolí con la hermana que tiene necesidad hoy, ¿cierto? Le estamos haciendo hoy. Esas son las obras que Dios nos pide. Gloria a Jesús. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En en Santiago 2:14, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y ahí en Santiago 2:17 dice, así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Y nos sigue enseñando en el mismo Santiago 2:26 y dice, porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Así que es necesario hacer las obras, pero las obras que Jesús nos ordena, no la que el hombre nos dice que tenemos que hacer, no, la que Jesús nos ordena en su palabra. Ahí está, vuelvo y le repito, en Mateo 25, del 34 al 30. Ahí nosotros tenemos las obras que Dios quiere que hagamos y debemos hacerlas, porque si puedo decir que tengo fe, pero si no lo muestro con obras, no. Entonces yo tengo fe, pero soy tacaño. Yo tengo fe, pero no doy mis ofrendas. Yo tengo fe, pero no apoyo la iglesia. Pues no sirve de nada. Por fe, este púlpito se agrandó. Los que no se han dado cuenta. Porque la persona o las personas que sembraron, esencialmente una persona sembró para esto, tiene fe en que Dios va a multiplicarle todo, en salud, económico, espiritualmente. Y eso se cumple, mis hermanos. Y todo lo que hay aquí se ha hecho por fe. Aquí no se ha hecho nada fuera, todo se ha hecho por fe, creyendo en que Dios lo va a sostener. Gloria al Señor. Así que no podemos ver a Dios, pero por la fe sabemos que Dios es real y que su palabra y sus mandatos son verdad, aunque no lo podamos ver físicamente, pero lo vemos y lo conocemos a través de su palabra. Deuteronomio capítulo 28, verso 1 y 2, nos dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardarla y poner por obra todos sus mandamientos que yo te presento hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrá sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Ahora, cuando seguimos leyendo, que también lo pueden hacer en casa ahí, hasta el verso 14, ahí en Deuteronomio capítulo 28, del 1 hasta el 14, ahí encontramos cuáles son las bendiciones de las que podemos ser partícipes si escuchamos la voz de Jehová tu Dios, de nuestro Dios, y si obedecemos sus mandamientos. Ahí tenemos esas bendiciones. Así que es un esfuerzo que no es en vano, es un esfuerzo que tiene recompensa cuando nosotros lo hacemos. Eso es en cuanto a la fe, ya tenemos los hechos y la fe. Ahora, los sentimientos. Los sentimientos son emociones tales como la alegría, la tristeza, la felicidad y el dolor. Y debemos comprender que los sentimientos se diferencian totalmente de los hechos, ya que los hechos nunca cambian.
Mientras que nuestros sentimientos siempre están cambiando. Hoy pienso una cosa, mañana pienso otra. Hoy quiero hacer una cosa, mañana me arrepentí. Estos son los sentimientos. Y los sentimientos, entonces, ¿qué analizamos? Que los sentimientos detienen nuestras bendiciones. Entonces, yo quiero apoyar la iglesia, yo quiero apoyar la obra del Señor, pero mis sentimientos me impiden. Mis sentimientos me dicen, no, no lo haga porque mire, tiene otras necesidades que tiene que cumplir. Quienes están acostumbrados a dar su diezmo, de pronto el Señor los ha bendecido siempre. No digo de pronto, el Señor siempre ha bendecido a los que diezman. ¿Los ha bendecido en qué? En salud, en economía y en crecimiento espiritual. Eso respaldan los diezmos. Si nosotros no diezmamos, pues sencillamente permaneceremos enfermos. Y entonces usted dirá, no, pero es que luego eso no era del Antiguo Testamento y usted nos ha enseñado, pastor. Sí, lo que pasa es que el Antiguo Testamento estaban los diezmos. Pero el Señor dijo, es necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. ¿Sí? No estamos obligados a diezmar, pero tampoco debemos desconocer que los diezmos nos traen bendición, que nos traen salud. O sea, ya no estamos obligados. Pero si queremos la bendición de Dios, tenemos que diezmar. Es así de sencillo. Entonces, yo aquí no los obligo a diezmar. Pero no por eso, porque la palabra no me dice que tengo que obligarlos a diezmar. No, ni amenazarlos porque no diezman. No va a pasar nada. Lo único que va a pasar es que sus bendiciones no van a venir a su vida. Entonces es importante que tengamos eso claro. Por más que el pastor aquí no nos exija, nosotros tenemos que saber que los diezmos nos traen bendición, que nos traen salud, que nos abren puertas. Dios hace muchas cosas, arregla nuestra familia. Los diezmos tienen una infinidad de bendiciones que muchas veces nosotros no entendemos y tenemos que hacerlo. Entonces, son nuestras emociones o los sentimientos los que nos apartan de la bendición de Dios. Ya que los hechos nunca cambian, decía, pero nuestros sentimientos siempre están cambiando. Mateo capítulo 21, verso 28 al 30. Por aquí encontramos Mateo 21, 28 al 30, que dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondiendo él le dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue y acercándose al otro le dijo de la misma manera y respondiendo él le dijo, sí Señor, voy, y nunca fue. Entonces miren los cambios que hay aquí. Aquí hay cambios. Aquí hay cambios. Hay sentimientos internos. Hay sentimientos. Y esos sentimientos nos hacen cambiar de opinión. Dios quiere que nosotros caminemos en el orden de Él. Pero los sentimientos a veces no nos permiten hacerlo. Los sentimientos son muy cambiantes y por esa razón nunca debemos permitir que nuestra fe descanse en nuestros sentimientos. Efesios capítulo 4, verso del 13 al 15, que nos enseña. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Crecer, mantenernos en la unidad de la fe. Pero esa unidad de la fe solamente la podemos mantener en el conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, dice, que nos arrastran todo tipo de doctrina, no.
Tenemos que tener esos cambios, tenemos que afirmarnos en Dios. Debemos comprender que los sentimientos se diferencian totalmente de los hechos, ya que los hechos nunca cambian, decíamos, mientras que los sentimientos siempre están generando duda. En el estado de salud, en emociones fuertes, decepciones y en nuestra relación con otras personas, hasta un cambio de clima puede afectar nuestros sentimientos, las relaciones con otros, una decepción. Muchas cosas pueden cambiar nuestros sentimientos. Santiago capítulo 1, verso 8, ¿qué dice? El hombre de doble ánimo, ¿qué es? Inconstante en todos sus caminos. ¿Y el doble ánimo de dónde viene? De las emociones, ¿verdad? De las emociones. Es inconstante en todos sus caminos. ¿Y qué continúa diciendo Hebreos 3:12? Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, para apartarse del Dios vivo. Que no haya en nosotros ese corazón de incredulidad para apartarnos de las promesas de Dios, hermano. Pero cuando nos afirmamos en las palabras de Cristo, no importa cuánto podamos cambiar nuestros sentimientos, eso no afecta a los hechos. Cuando estamos afirmados en las palabras de Cristo, no afectará a los hechos. ¿Por qué? Porque creemos en esos hechos, porque sabemos que es verdad, que eso es firme, que no se mueve, que la palabra de Dios es verdad. Y entonces entenderemos que las promesas de Dios, los hechos de Dios, siempre son verdad y verdad. Y eso cambia nuestros sentimientos, porque no hay duda en nosotros, no hay duda en nosotros. Proverbios 35 dice, toda palabra de Dios es que es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Entonces tenemos que buscar la palabra de Dios limpia, sin añadiduras, sin emociones, sin sentimientos. Tenemos que buscarla. Y ella es limpia. Cuando esa palabra de Dios es limpia, cuando estamos sujetos solamente a ella, dice, Él es escudo a los que en Él esperan. Mucha gente sincera busca la salvación, pero no la encuentra porque están buscando algún sentimiento. Y aunque en la vida cristiana los sentimientos sí tienen su lugar, pero vienen primero los hechos. Tenemos que ir a esos hechos. Los hechos vienen después. Y cuando vemos los hechos de Cristo en la tierra, entonces nos fortalecemos en la fe. En la fe. Primera de Juan 5:10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Entonces, ¿qué tenemos que tener? El testimonio de Cristo mismo en nosotros. El testimonio de Cristo mismo en nosotros. En Él tenemos que creer. ¿Y cuál es el testimonio de Cristo? Los mandamientos y los evangelios de Jesucristo. Ahí tenemos el testimonio de Jesucristo. Observa el orden que tenemos. Primero, creemos. Luego, tenemos el testimonio del Espíritu en nuestro corazón. Entonces, creemos y luego el testimonio del Espíritu en nuestro corazón. Y ahí nos fortalecemos en una fe genuina, una fe verdadera, aquella que no nos mueve montañas. Aquella que mueve, por grande que sea la montaña o el obstáculo, la palabra lo va a mover. Pero la palabra y mi fe, el creer. ¿Qué es mi fe? Creer. Tenemos dos cosas y es, muchos creen
en lo que escuchan de Dios. Eso es creer en Dios. Y muchos creemos en Dios. Pero la pregunta es, ¿y cuántos le creen a Dios? Creemos en Dios, pero no creemos a Dios. Entonces hay muchos creyendo en Dios, pero no le creen a Dios. No creen a Dios. Y estamos más llamados a creer a Dios que creer en Dios. Porque creer a Dios es creer su propio testimonio de vida. Y creer en Dios es lo que yo escucho. Es las referencias que me dan de Dios. Tal vez puedo decir, hace milagros. Me han dicho que Dios hace milagros, que en Dios se descansa. Puedo creer en todo eso, pero nunca he visto su verdad. Entonces, no puedo creer. ¿Creer en qué? ¿Qué pasó? Tenemos que, ¿qué? Que creerle a Dios. Creer a Dios, tenemos que hacerlo. Es fe genuina. Y creer a Dios es creer en su palabra, en sus promesas. Tenemos que tomarla. Si yo estoy enfermo y ahí hay una promesa y dice, y podemos ver un hecho, y es aquella mujer que tenía flujo de sangre y se acercó por detrás y tocó a Jesús porque ella pensaba, creía en su corazón que si tan solo le tocara su manto sería sana, fue sana, ¿cierto? Eso es un hecho que no se puede cambiar. Entonces yo tengo que creer en ese hecho. Y si yo quiero mi salud, ¿qué tengo que hacer? Creer que puedo hacer o que ese hecho se puede convertir también en otro hecho en mi vida. Y eso es lo que, entonces dependo de lo que está escrito, de los hechos de la palabra del Señor. ¿Me hice entender? Gloria a Jesús, vamos a orarle al Señor. Nos falta el 3:18. Gloria al Señor. Estamos bien despiertos. Sí. Jesús, el que estoy dormido soy yo. Sí. Gloria al Señor. Entonces vamos a ir a Juan 3:18. ¿Qué dice ahí? El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, ¿verdad? No ha creído. Entonces, tenemos que creer en el nombre de Él. Creer, no creer. Creer por creer. Creerle a Él. Gloria a Jesús. Oremos ahora sí, Padre. Gracias por enseñarnos hoy. Gracias porque tú eres santo y bueno con nosotros, Señor. Padre, gracias por tu enseñanza, por venir y llenar nuestro corazón de sabiduría, Dios. Permite que esta palabra que nos das hoy se quede en nuestro corazón, crezca, Señor, como buena semilla y de fruto abundante en nuestras vidas, Padre. Señor, gracias por estar aquí, Dios mío. Gracias, Señor, por venir a nuestra vida hoy, Dios mío. Tú eres santo y bueno, Dios. Tú eres maravilloso, Dios. Eres precioso. Mi corazón te alaba, Dios. Mi alma te bendice, Dios, por todo lo que tú haces, Señor, en este día. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo con tu iglesia, por la manera en que los preparas y los guías por el camino correcto, Padre. Señor, te los dejo en tus manos. Ellos son tus hijos, son tus ovejitas, son tu redil. Hombres y mujeres necesitan de ti, necesitan de tu salud, de esa salud abundante, de esa vida abundante que tú nos prometiste en Juan 10:10 que nos dejaba, Señor. Esa vida abundante la necesitamos todos, Dios. Por favor, tómalo hoy, Señor, y ayúdalos, Dios, a ser esas personas que tú quieres que sean para ti, mi Señor. Te adoro en esta mañana. Te bendigo, mi Rey amado, y te pido, Señor, que seas tú, Señor, llenando esta congregación de tu gloria, que es tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. No permita, Señor Dios, que se salgan de tu abrigo, oh Altísimo Dios, sino que moren bajo tu sombra, omnipotente Rey. Señor, en ti confiamos, Señor. Creemos que tú nos libras del lazo de la enfermedad, Señor,
del robo, del atraco, Dios, de la peste, Señor, que vive en este mundo, Dios. Con tus plumas nos cubrirás, Señor, y debajo de tus alas estaremos seguros, Dios. Por eso no temeremos nada, Señor, porque, Padre Celestial, tú estarás con nosotros, Señor, mirándonos con tus ojos, Señor. Padre, también nos podrás mostrar la recompensa de los impíos, Señor, porque, Padre, hemos puesto en ti nuestra esperanza, Señor, y tú, Altísimo, siendo nuestra habitación, harás, Señor, que a nosotros no nos sobrevenga ningún mal, ni ninguna plaga ni enfermedad toque nuestra morada o nuestra familia, Dios. Pues has enviado a tus ángeles, dice tu palabra, alrededor nuestro, que nos guarden en todos nuestros caminos. En las manos, Señor, nos llevarán para que nuestro pie no tropiece en piedra, Señor. Padre, por cuanto en ti hemos puesto nuestro amor, tú también nos librarás y nos pondrás en alto, por cuanto hemos conocido tu nombre. Por eso en esta semana, Dios, te invocaremos y tú nos responderás, Dios. Contigo estaremos, Señor, en medio de la angustia, y tú nos librarás y nos glorificarás, y nos saciarás de larga vida, y nos llevarás a la salvación eterna, Padre. Nos vamos de este lugar, pero no de tu presencia. Tu presencia irá con nosotros y nos dará descanso, salud y prosperidad, Dios. Declaramos, Señor, que para quienes necesitamos empleo, las puertas del empleo en esta semana se abrirán, Padre. En Cristo Jesús, amén, Señor.